Todo trader tiene un demonio que tiende a ser el más difícil de conquistar, una falla, una idiosincrasia, una cosa que tiende a atormentarlos. La cosa que me atormentaba a mí, traders, era tomar mis ganancias demasiado rápido. Ahora, yo había llegado a un lugar en el que era bastante consistente y muy rentable, a un punto en el que yo podía mantenerme a mí mismo, mantener a mi familia y me iba bastante bien. Pero yo permanecí en un lugar en mi desarrollo alrededor de un año y medio, casi 2 años, en el que no podía pasar al siguiente nivel. Me estaba yendo bien, podía mantenerme a mí mismo, lo que en sí mismo era un gran logro. Pero yo veía a muchos traders alrededor mío que realmente lo estaban haciendo extraordinario. Ellos estaban siendo bestias, monstruos, y yo me seguía sintiendo pequeño, me seguía sintiendo inadecuado alrededor de ellos. No podía romper el siguiente nivel. Y yo sabía cuál era mi falla, yo estaba tomando mis ganancias demasiado pronto. Hasta el día de hoy, eso está tan incrustado en mi ADN de trader que yo nunca he sido capaz de erradicar totalmente esa falla. Pero lo que yo hice es que mitigué ese problema y reduje sus efectos negativos al incorporar lo que yo llamo la toma de ganancias incremental. Y esto es lo que yo creo que es más apropiado para la mayoría de operadores allá afuera. Yo decidí dividir el bebé. Entonces, en vez de tratar de forzarme a mí mismo, lo que no funcionó por 2 años, tratar de forzarme a mí mismo de extender mi rentabilidad, no tomar las ganancias tan pronto, yo me di cuenta que la urgencia de hacer eso en mí era demasiado poderosa para conquistar. Entonces, ¿cómo podía de hecho satisfacer esa urgencia, pero también satisfacer el deseo de tener una ganancia más grande? Entonces, ¿qué pasa si puedo encontrar la manera de hacer ambas cosas? Entonces, estaba como esta voz en mi hombro, este personaje en este lado diciéndome, no tomes tus ganancias demasiado rápido, estás dejando en la mesa muchas ganancias. Y luego estaba otra voz que me decía, no, un pájaro en mano es mejor que dos volando, toma las ganancias, esto es para mantener a tu familia. ¿Qué pasa si podía alimentar ambos personajes en cada lado de mis hombros? Y eso fue lo que decidí hacer. Decidí trabajar en tomar ganancias, pero tomar un tercio de mi posición, un tercio de mi rentabilidad. Y luego, cuando había eso hizo más fácil que yo pudiera cabalgar con los otros 2 tercios, continuar con los otros 2 tercios de mi posición, pero el sentimiento volvía rápidamente a aparecer. Y si yo tenía ganancias adicionales, ese sentimiento aparecía de nuevo, tienes ahora más ganancias, tómalas, tómalas, tómalas. Y luego yo decidí, en vez de luchar con esta segunda urgencia, yo voy a satisfacerla también. Pero ahora voy a tratar de casi que olvidarme y dejar el último tercio. Voy a sacrificar el último tercio. Entonces, lo que me ayudó, traders, esto fue increíble para mí. Esto me elevó hasta la cima. Había como un techo de cristal durante esos 2 años que me retenía y esto rompió ese techo. Entonces, yo decidí ver cada trade como si el trade realmente fuera de 2 tercios. Y yo estaba dispuesto a sacrificar un tercio por esa cereza extra en el pastel. Entonces, la cereza extra en el pastel era ese tercio final, pero realmente ese no era el trade verdadero. El trade verdadero eran los 2 primeros tercios. La cereza en el pastel era el último tercio. Entonces yo dije, bien, si estoy en break-even o punto de equilibrio de ese último tercio, entonces no me voy a sentir mal, no voy a perder nada porque mi trade en verdad son 2 tercios del trade. Esta es la cereza en el pastel, pero si puedo tener un poco más, entonces tendré mi cereza. Si logro hacer unas mega ganancias con este trade, tendré una gran cereza encima del pastel. Pero si no funciona, voy a salir de este último tercio en break-even o punto de equilibrio y no habrá ningún problema porque el trade realmente está compuesto de 2 tercios. Y cuando yo llegué a ese acercamiento de un tercio, un tercio, un tercio, yo rompí mi récord. Nunca podía pasar una ganancia de $50,000 al día. Y yo lo intentaba. Yo estaba alrededor de traders que hacían $200,000 al día, 800 $800,000 al día. Y aquí estaba yo
chocando contra 50,000 y nunca podía romper esa, yo me desintegraba en ese número. Y esto es lo que me ayudó a sobrepasarlo. Sacrificar el último tercio como si no hiciera parte del trade, con un stop and break even. Casi hasta el punto en el que yo podía olvidarme de él. No olvidarlo, pero no preocuparme por lo que pasaba con ese último tercio. Y a menudo lo que eso me mostró algo que yo continúo enseñándolo a mis traders hoy en día. Lo que eso me enseñó, lo que me enseñó esa práctica, es algo muy valioso. Me enseñó que los trades que llegan a que yo tenga ese último tercio más rápido, estadísticamente, resultan ser los trades más ganadores de todos. Voy a repetir esto de nuevo. Entonces, recuerden, mi acercamiento era tomar un trade y luego cuando tenía una buena ganancia, tomaba un tercio de ella. Y luego si tenía una ganancia adicional, tomaba ese segundo tercio y dejaba el último tercio hasta donde me llevara el stop out. Pero habían trades que de hecho llegaban a ese estado de manera gradual, de manera calmada. Pero aquellos que estadísticamente resultaban ser los trades más poderosos eran aquellos que me hacían tomar ganancias muy rápido porque eran tan poderosos, era como un toro poderoso saliendo al ruedo. Entonces yo le decía, constantemente le digo a mis traders, si tienes una ganancia que tiene una naturaleza violenta, que de una manera poderosa, abrupta, como un gran y gigante bank, ese trade normalmente tiene mucho movimiento adicional. Pero si llegas a tu objetivo de tomas de ganancias de manera gradual, casi como si la acción estuviera eh, tomándose el tiempo para llegar allí, esos estadísticamente no muy a menudo eran las grandes ganancias. Las grandes ganancias vienen de manera explosiva. Las grandes ganancias es cuando tú quieres saltar y chocar las manos con alguien y nadie está en la sala y tú aún así quieres saltar y chocar las palmas con alguien. Esos son los que van a continuar mucho más estadísticamente, mucho más de lo que tú pudiste haber pensado. Entonces trata de hacerlo mejor, de mantenerte firme, sentarte sobre tus manos, ir al baño, salir a la calle si lo necesitas, pero no dejas que ese se vaya tan rápido.